Me fui a volver, el podcast. No tiene mucho sentido para ti el nombre, ¿verdad? Pero esta es una frase que en el idioma ecuatoriano significa que alguien se fue a algún lugar con la intención de volver. Soy Jennifer Cambal y sí, soy de Ecuador. Pero me mudé a otro país. Estoy consciente de que todos tenemos circunstancias diferentes, pero aprendí que las historias de otros nos conectan. Así que decidí crear este podcast, un espacio para reírnos, llorar, enojarnos o lo que tú quieras sentir. Pero lo más importante, aquí no juzgamos, aquí escuchamos. Acompáñame a conocer y aprender de todo lo que viven las personas que decidimos o quizás decidieron por nosotros ser migrantes. Y no, yo no tuve el sueño americano, pero ahora tengo sueños en América. El contenido de este episodio es de naturaleza informativa y no tiene la intención ni debe ser usada de ninguna manera como sustituto del asesoramiento o el apoyo de profesionales legales. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio y hoy tenemos a una invitada especial. De hecho, el día de hoy nos conocimos face to face. Habíamos hablado mucho sobre redes sociales porque tenemos una amiga en común. Así que, Eliana, muchas gracias por darme la oportunidad de poder conocer a tu amiga, que ahora es mi amiga Liliana. Y solo quería presentar a Liliana. Liliana es de Michoacán, México. Ella es recipiente de DACA, que nos va a explicar un poquito más adelante de qué se trata y a qué se refiere con esto. Y es fundadora de una de las páginas y una de las organizaciones que también nos va a contar más adelante, pero estoy feliz de tenerte aquí. Bienvenida. Y quería empezar preguntándote cómo fue tu historia para venir acá a los Estados Unidos. Bueno, para empezar, no fue mi opción. Yo tenía 2 añitos, y en ese tiempo mis papás apenas, estoy tratando de recordar lo que me dicen, porque no tengo ni idea de cómo fue, pero mis papás me dijeron que fue durante el invierno que decidimos venirnos a los Estados Unidos. Y yo, como apenas tenía 2 años, no me recuerdo de nada. Se recuerda que mi papá me dijo que me dieron NyQuil para yo quedarme dormida durante el camino, porque nos vinimos desde la frontera. No tuvimos la oportunidad de recibir una visa o nada por el sentido, así que nos vinimos caminando. Bueno, yo y mi mamá, mi papá se vino caminando, yo y mi mamá nos venimos en auto. Pero mis papás vinieron porque en México, en Michoacán, donde vivíamos, estaba muy peligroso y no había muchas oportunidades para ellos. Y sí, y luego me tuvieron a mí y decidieron venirse a los Estados Unidos. Wow. Pienso que muchas de las veces, como tú dices, si bien no recuerdas porque tú de alguna manera no tenías una edad suficiente para tener todo el panorama, el poder saber tu historia es muy bonito. Es poder conectarte con todas las decisiones que tus padres tomaron para poder estar aquí. Y al crecer, ya estar en Estados Unidos, cuando hablaba contigo, me decías que para ti fue un poco difícil sobre saber tu identidad. Como en la película de Selena Quintanilla hablábamos un poco sobre eso, del saber que quizás para los estadounidenses eres muy mexicana y para los mexicanos eres muy estadounidenses o gringos. Entonces, al crecer, ¿cómo fue eso para ti? ¿Cómo fue esa lucha? Bueno, para empezar, yo nunca me veía muy diferente a los otros niños en mi escuela cuando estaba en el elementary school o junior high o high school. Yo siempre me veía igualita y yo siempre pensaba que teníamos las mismas oportunidades. Luego, cuando yo tuve 16, 17 años, tuve la oportunidad de viajar a Florida para un grupo que se llama DACA. No DACA, pero DACA. Es como una organización que tienen aquí en los Estados Unidos para que los estudiantes aprendan más sobre negocios. Y yo tuve la oportunidad de viajar a Florida para ir a una competencia y mi escuela me iba a pagar todo. Y yo llegué muy emocionada a casa, yo les dije a mis papás, me voy a Florida, que y luego ellos se quedaron mirando como, ¿tú le vas a decir? No, tú dile. Y me dijeron, pues no puedes ir porque estás indocumentada y no puedes viajar. Y yo dije, ¿indocumentada? ¿Qué es eso? Y ahí fue cuando me explicaron un poco más acerca de mi situación. Y yo me quedé muy sorprendida porque hacia ese punto en mi vida
el ser inmigrante no me afectaba de ninguna forma, porque las leyes de inmigración no afectan mucho a los niños. Una vez que uno cumple los 18 años y es indocumentado, es cuando llega a tener más dificultades al comprar una casa, por decir, o ir a la universidad o poder trabajar. Pero como yo tenía 17 años, yo no sabía nada de eso. Como te digo, yo pensaba que tenía las mismas oportunidades que los otros niños en mi escuela. Así que ahí fue cuando aprendí de mi situación y aprendimos de DACA, apliqué y fue que yo recibí por primera vez el estatus de DACA. Pero sí, era algo muy nuevo para mí y me di cuenta que al ir a la universidad y escoger una profesión iba a ser muy difícil para mí. Y me frustré mucho y ahí fue también cuando empecé a aprender un poco más acerca de mi cultura mexicana y quería mejorar mi español. Y exactamente como dice en la película de Selena, sentía como que siempre estaba esforzándome por ser lo suficiente americana o mexicana y siempre sentía que me faltaba algo. Y me llegó a afectar un poco mi autoestima, así se dice, sí, autoestima, porque dije, no, pues nadie me acepta, ¿quién soy yo? Y eso fue muy difícil para mí, especialmente durante esa época de mi vida que era adolescente. Ok, para las personas que quizás no conocen algunos términos jurídicos, ¿qué es el DACA? DACA es un programa de los Estados Unidos que se da a los inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos como niños o como menores de edad. Okay. Y para calificar para DACA hay muchos requisitos. O sea, si un menor de edad llega mañana, no califica para DACA porque tuvieron que llegar antes de, creo, 2007. Así que muchos no califican para DACA hoy en día. Pero hay ciertos requisitos y si tú calificas para DACA, te dan un permiso de trabajo que tienes que renovar cada 2 años. También te da seguridad, no puedes ser deportado con DACA. Y sí, te da ciertos beneficios, pero la parte más complicada de DACA es que uno no puede llegar a ser ciudadano de los Estados Unidos con DACA. Wow. Simplemente cada 2 años es renovar hasta que puedas poder. Sí, los papeles. Hasta que puedas tener otra oportunidad para aplicar para algo diferente. Ok. Hablemos de algo que me pareció interesante que dijiste cuando pasó esto de la oportunidad que te dieron para poder seguir este curso en Florida. Uh-huh. Es el hecho de darte cuenta que no puedes hacer muchas cosas que tú quisieras. Uh-huh. Y hablaba con unos amigos que recién llegaron y unos amigos que ya hemos estado aquí mucho tiempo. Y de alguna manera, si venimos con sueños a los Estados Unidos, hay sueños que no podemos hacer quizás por la situación en la que están estas personas. Uh-huh. ¿Qué fue lo que a ti te ayudó, aparte como de la parte jurídica, a poder cumplir de alguna manera algunas metas que tenías? Bueno, para empezar, yo hablaba mucho con mis papás acerca de qué podíamos hacer en mi situación para seguir adelante. Uh-huh. Y mis papás me decían que como inmigrante uno se tiene que quedar callado, no puede hacer mucha bulla porque luego nos podemos meter en problemas. Y yo vivía así mi vida también. Yo nunca hablaba de mi estatus migratorio con nadie. Y luego yo empecé a estudiar un poco más las leyes de inmigración y me di cuenta que muchas de las cosas que uno no sabe o que necesita saber son que los inmigrantes también tienen derechos en este país. Y yo empecé a estudiar un poco más eso, empecé a yo misma renovar mi DACA sola, sin abogado, y se me hizo complicado, pero con el tiempo dije, cualquiera puede hacer esto. ¿Qué estamos haciendo nosotros pagando $5,000 a un abogado para que haga algo sencillo? Con el tiempo empecé, por medio del conocimiento de las leyes de inmigración, empecé a tener más confianza y más seguridad en decir, yo sé mis derechos, tal vez no soy ciudadana o residente permanente en este país, pero yo sé que con DACA o
simplemente siendo humano en los Estados Unidos, que yo tengo estos derechos, y me ayudó mucho a no tener tanto miedo. Y fue cuando empecé a buscar trabajos en donde podía advocate. ¿Cómo se diría advocate? Como por ejemplo, yo voy y hablo con políticos y yo hablo acerca de los inmigrantes en Utah y las leyes. Empecé a... No sé cuál sería la... Sí, porque es como abocar, es Abocar. como abocar por alguien más. Sí, exactamente. Y empecé a explicarle las leyes a mis papás, a mis primos, a mis tíos, a mis amigos. Y fue cuando por primera vez tuve un internado en una organización en Salt Lake City que se llama Voices for Utah Children, que de hecho son una organización increíble, todo el mundo los debe seguir. Pero allí yo, fue durante la época de la pandemia de COVID, y lo que nosotros hicimos fue que unas organizaciones nos donaron dinero para las familias indocumentadas en Utah que no calificaban para el stimulus check, el cheque que le daba el gobierno. Entonces, creo que eran $350,000 que recibimos de un negocio. Y durante la pandemia, mi trabajo era encontrar las familias indocumentadas en Utah y darle a cada uno de ellos $1,000, como simplemente porque ellos no calificaban para el stimulus check que estaba dando el gobierno. También pude aprender mucho de los recursos en Utah. Yo creaba como infographics que publicábamos en línea, avisando al público acerca de estos recursos. Y era muy bonito. Y ahí fue cuando me di cuenta que yo quería trabajar en esto, que era como mi llamamiento en este mundo, era tomar mi situación y poder ayudar a los demás de una forma que tal vez yo lo necesitaba cuando yo era más joven. Es verdad. Algo que acabas de mencionar y quiero resaltar, mi hermana es abogada en Ecuador y ella siempre me decía a mí que la ignorancia de alguna ley no nos exime del castigo. Y es tanto para bien como para mal. Y tú lo mencionaste, que a veces las personas que somos aquí migrantes no conocemos o desconocemos o ignoramos el tema. Por lo tanto, no podemos ejercer derechos, tampoco podemos ejercer obligaciones que de alguna manera nos afecta. Pero pienso que muchas de las veces nos dejamos llevar por lo que dice la gente. Por ejemplo, yo no puedo hacer X cosa, Y cosa, Z cosa, pero quizás sí podemos si lo hacemos de la manera correcta o si nos apegamos a una ley que el Estado nos permita hacer a las personas que somos migrantes. Y algo que yo he visto mucho en las personas es eso, como la ignorancia de muchas de las leyes que hay que nos protegen, pero que también nos hacen responsables ante el gobierno de los Estados Unidos. Y pienso que sería muy importante para las personas que quizás quieran venir, que estudien esas leyes, o al menos que la conozcan, que digan, ok, en Estados Unidos no puedo hacer esto con mi estatus, el que vengan de turista, de estudiante, de prometido, de cualquier estatus con el que vengan. Y también las cosas que sí podemos hacer, que las cosas que sí podemos o el Estado nos permite o nos garantiza como ciudadanos. Porque hay una parte que me gusta mucho, es que sí somos ciudadanos del mundo, quizás no tengamos la ciudadanía estadounidense, pero tenemos una ciudadanía que es de nuestro país y aún nos protege nuestro país con las leyes. ¿Y qué fue algo que a ti también te está ayudando ahora en este proceso de poder ayudar a las personas? ¿Qué es lo que vamos a hablar más adelante de la fundación que ella tiene o de la organización? Pero ¿qué es algo que ahorita te está ayudando? Porque hablábamos antes de grabar sobre el inglés y el español. No tienes acento, debes saber, porque al venir a los 2 años es como un mundo de que, ok, voy a aprender inglés, pero también español. ¿Y a cuál de los dos le doy? Como doy mi 100% al inglés o doy mi 100% al español, 50-50, tengo acento o no tengo acento. Y a veces como el tener quizás vergüenza, no sé si sea tu caso, pero si hablo mal y si no me entienden, pero ¿qué es algo que a ti te está ayudando ahora a poder hacerlo? Bueno, yo serví una misión en Washington, D.C. para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y a mí me tocó
enseñarle español a otras personas. Y yo siempre les decía, tienes que perder la pena. Tienes que hablar, aun si no sabes cómo decirlo, lo tienes que decir. ¿Por qué? Porque yo soy conversa en la iglesia y yo me recuerdo que los misioneros que me enseñaron a mí, uno era nuevecito en la misión y no hablaba casi nada de español. Y aunque yo hablaba inglés, yo les decía, yo estaba en un barrio en español y yo les decía, no, aunque yo hablo inglés, mejor hablemos en español, así todos podemos practicar nuestro español. Y elder se llamaba Elder Stoneman. Él tenía un acento tan fuerte, pero se esforzaba tanto por compartir el mensaje que a mí me impactaba más eso. Porque yo dije, wow, este mensaje debe ser muy importante que hasta él sentirse tan tonto hablando en un idioma que no conozca, él de todos modos se está esforzando. Este mensaje debe ser muy importante. Y yo le decía eso a mis compañeras. Entonces ahora yo digo, no puedo ser hipócrita. Yo también lo tengo que hablar, aunque tenga acento, se me olvida una palabra por ahí, porque a veces sí da pena y a veces siento que en nuestra comunidad de inmigrantes, a veces entre nosotros es donde es más que me siento juzgada. Sí, es verdad. Es como, por ejemplo, yo conozco a alguien que está aprendiendo inglés y él... cada vez que yo digo algo mal en español, siempre me corrige, pero nunca quiere hablar inglés conmigo. Y yo le digo, oye, si tú también estás aprendiendo un segundo idioma, yo siento que debemos como tener más paciencia o entendernos más, pero a veces siento que entre los hispanos es cuando siento que más me juzgan. Sí, es cierto. Y no debe ser así, pero pues así somos. Y yo siempre digo, si yo siento que mi mensaje es algo importante, lo debo decir. Aún si tengo un acento fuerte, se me olvidó una palabra, no lo diga bien, alguien me juzgue, no me importa, porque este mensaje es importante. Y también, bueno, puedo practicarlo con mis clientes, porque ahora soy asistente legal en una oficina de inmigración, lo platico con ellos, y para mí, ayudar a mis clientes y que ellos tengan claros sus derechos y cómo va su proceso, es algo súper importante para mí. Así que el español ha sido una forma en que yo me puedo comunicar con personas de mi comunidad, de la comunidad indocumentada en Utah, y para mí eso es súper importante, que a un acento que me dé pena, no vale la pena no compartir ese mensaje o comunicarme con ellos. Es verdad, y me encantó algo que dijiste, que en la comunidad latina o las personas inmigrantes es donde más nos juzgamos, y es verdad. Y algo yo lo aprendí con mi hermana. Mi hermana ya había venido acá y estaba un poco más de tiempo y ella ya había aprendido inglés. Y es súper chistoso porque la primera vez que yo me di cuenta que yo estaba siendo orgullosa por no dejarme corregir fue cuando yo quería decir, como en español sería, por ejemplo, la razón por la que vine acá es porque mi hermana estaba aquí. Es en español, facilito. Entonces en inglés era diferente. Yo decía, por ejemplo, la traducción literal de es por esta razón, en inglés es that's why, como, that's why I'm here, because my sister, or something like that. Y yo una vez dije, it's because, y mi hermana me dijo, no se dice así, se dice that's why. Y yo me quedé como, ¿por qué? Y yo dije como, no, y me dijo, sí, that's why significa, es la razón por la que. Toda esa frase significa that's why. Y yo dije como, wow, como me sentí muy ridícula al frente de ella porque me corrigió, pero me di cuenta que si yo no me dejaba corregir, lo iba a decir siempre mal. Y yo una vez traté de hacerlo con una amiga y ella me dijo, no se dice así. Y yo así, bueno, está bien. Pero es cierto, el no dejarnos, el juzgarnos primero entre nosotros mismos nos da vergüenza de hablar. Y es cierto, conozco muchas personas que a veces yo escucho que están diciendo mal, como no el acento, yo tengo acento perfecto en inglés, pero a veces quizás la frase y yo digo, no, es she has, y no se dice she have, porque es diferente, pero to be, yo sé reglas de inglés, pero no nos dejamos corregir, pero también nos burlamos. Y al burlarnos, pienso que de alguna manera nos intimida, como tú dijiste, a poder seguir practicando. Y nosotros, los latinos, mantenemos más en comunidad latina. Quizás donde trabajamos, donde estudiamos, en cualquier lugar que estemos, hay muchos latinos aquí, en especial en Utah, y pienso que sería la mejor manera de burlarnos, no es burlarnos, sino la mejor manera es ayudarnos. Y decirle, ¿cómo se dice esta frase? Sería mucho mejor. Y cuando yo entendí
que si yo no me dejaba corregir, incluso por mi hermana, que quizás si pensaba, no, ella no sabe porque no es americana, ella sabe, el dejarme corregir por alguien que sabe un poco más que yo, me ayuda a mí a poder desarrollar y a poder mejorar mi inglés. Y es verdad, como de alguna manera un llamado a las personas latinas que si escuchamos que dicen mal, el corregirlos de una manera bondadosa, Sí. en vez de una manera burlona, pero también el dejarnos corregir. Así que gracias por traerme eso a mente y recordarme que es importante también. Ok, entonces queremos hablar de la organización que tú llevas, que nos puedas contar de qué se trata y cómo ayuda a las personas también. Sí, el grupo se llama Utah with All Immigrants y hay un énfasis en all, o todos, Utah para todos los inmigrantes. ¿Por qué? Porque Utah, comparado a otros estados en los Estados Unidos, como Texas o Florida, para mencionar algunos, aquí en Utah tenemos ciertas leyes que ayudan o hasta protegen a los inmigrantes, que es muy bueno. Pero he notado que a veces en Utah, como por ejemplo en mi situación, yo tengo DACA, yo vine como bebé. Y a veces me dicen, wow, a ti te trajeron como bebé, no era tu decisión. Ay, tus papás, ¿cómo fue que tus papás te hicieron eso? Tus papás no quisieron seguir las leyes. Tú te mereces la ciudadanía. Tus papás no, pero tú sí. Y yo como, o sea, son mis papás. Y yo me quedaba como, ¿qué? Y a veces sentía que en Utah siempre daban la bienvenida a ciertos inmigrantes. Los que vinieron como niños, los que llegaron con visa y hicieron todo de la forma correcta. Y las personas que decían esto también eran personas que no tenían conocimiento de nuestro sistema de inmigración en los Estados Unidos. Así que ellos siempre decían, en inglés se dice the right way, la forma correcta. Y yo siempre les decía, a ver, cuéntame de the right way, ¿cómo se hace? Y yo, pues no sé, pero por ahí puedes encontrar un abogado que te diga. Y a veces me daba cuenta que era la ignorancia de nuestras leyes de inmigración, que a veces uno sentía que era capaz de decir, ok, ¿quiénes son los buenos inmigrantes y quiénes son los malos inmigrantes? Y a veces entre familia los separaban entre los buenos y los malos. En mi caso, yo era la inmigrante buena que se merecía la ciudadanía y mis papás no, porque ellos fueron los que decidieron cruzar la frontera sin visa, sin conocer la situación de mis papás en esa época, sin saber que ellos habían aplicado para visas y se les habían negado y venían del estado, bueno, de uno de los estados más peligrosos en México. Y eso daña mucho nuestra humanidad y la humanidad de los inmigrantes. Así que con Utah with All Immigrants tratamos de educar al público acerca de cuáles son las leyes de inmigración, cuáles son las opciones. También ponemos eventos, por ejemplo, apenas tuvimos un rally. Básicamente nos juntamos en el capital de Utah, de Utah State Capitol, y llegamos con posters que decían yo apoyo a los inmigrantes y tuvimos discursantes y ahí. Es como un plantón, pero de manera positiva, como queremos que las personas se escuchen con nuestros carteles. Sí, fue todo así muy bonito, discursamos. Bueno, varias personas discursaron. Yo hablé un poco de la situación de mi mami, que ella, al llegar a los Estados Unidos, ella envió una solicitud a inmigración y hasta la fecha de hoy todavía estamos esperando la respuesta de inmigración. Han pasado 21 años. Y a veces uno no sabe eso. Uno simplemente ve, esta persona no tiene papeles, esta persona no tiene permiso de trabajo, no lo hizo de la forma correcta. Pero a veces no se da cuenta que tal vez esa persona aún está esperando una respuesta del gobierno y que ellos se tardan mucho en ciertos casos. Así que sí, es más para educar a la gente y también celebrar los inmigrantes de nuestra comunidad. Tuvimos un evento de arte en UVU que se llamaba Immigration Through the Arts. Tuvimos bailarines, cantantes, personas que llegaron y expresaron su amor por la comunidad indocumentada por formas de música o de arte.
y fue todo muy bonito. Así que sí, creo que la meta principal es formar al público acerca de los recursos, compartir historias y educar a los demás acerca de las leyes de inmigración en nuestro país. Wow, me encanta y nos vas a decir cómo podemos ayudarte. A mí me encanta el saber que hay personas que nos pueden ayudar a poder conocer y también que podemos ayudar, por ejemplo, ayudarte a ti a poder llegar este mensaje, que el mensaje que tú tienes pueda llegar a más personas que igualmente, como dije al principio, desconocemos o ignoramos de este tema. Yo una vez grabé un video con una amiga, Lizzie, vayan a ver el video, y cuando yo le pregunté a ella, igual estábamos hablando sobre el video, qué es lo que a ella le gusta a los migrantes, y ella me dijo que todas las personas que venimos acá podemos aportar algo a la cultura. Y ella es americana y ella asiste a un barrio de la iglesia o a una organización en español, y el poder saber que, como tú mencionaste, podemos con un granito de arena, con el arte, ayudar a la comunidad. Que quizás no seamos un peso o de alguna manera traer algo negativo a Utah, sino como los migrantes poder aportar algo a la comunidad. Entonces, hay algo que tú quisieras decir a las personas que quizás están pensando en venir y a las personas que ya estamos aquí. Sí, muchas cosas. Pero para empezar, para los que aún no están en los Estados Unidos, me gustó mucho lo que dices tú acerca de educarnos sobre las leyes antes de venir. ¿Por qué? Porque nos pueden traer muchos beneficios. Podemos saber antes de llegar para qué puedo calificar yo al llegar a los Estados Unidos. Y así uno también puede programarse mejor, porque a veces llegan uno sin un plan y lo pueden pasar muy mal aquí. Lamentablemente, las leyes de inmigración en los Estados Unidos tienen que cambiar. Han pasado varios años y no han cambiado mucho las leyes de inmigración en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un tema muy complicado en Washington, D.C. Y como por ejemplo, yo con DACA, supuestamente los Republicans y los republicanos y demócratas, ambos grupos siempre dicen, los recipientes de DACA deben tener un camino hacia la ciudadanía. Y yo he llegado a estar en Washington, D.C., conocer a muchos de esos políticos y he hablado con ellos acerca de DACA. Y los demócratas siempre me dicen, lo siento tanto por los republicanos. Los republicanos, ellos siempre dicen que les quieren ayudar, pero no hacen nada, no trabajan con nosotros. Y luego voy con el republicano y me dicen, lo siento tanto por el demócrata, nosotros los queremos ayudar, pero ellos no trabajan con nosotros. Y me siento como una niña con mis dos papás que se están peleando y yo en medio. Sí, tu papá. Sí. Y yo como, o sea, si están de acuerdo, pero no pasa nada, es muy complicado. Así que sí, las leyes de inmigración en los Estados Unidos están súper complicados. Si uno puede aprender un poco acerca de ellos antes de venir, creo que les ayudaría mucho. Pero lamentablemente uno no siempre tiene esa opción. O sea, vienen porque necesitan, no porque, se les antojó ir a Disneylandia y tal vez cuando estamos allá nos compramos una casa, pero a veces es necesidad. Entonces, obviamente no juzgando a los que no puedan, traten de aprender un poco acerca de las leyes antes de venir. Y para los que están aquí, me encantó lo que dijiste, que aunque estamos indocumentados, todos podemos aportar algo. Y lo mejor es no escondernos y tener el miedo que tuvieron mis papás. Porque de hecho, ahora sé que uno sí puede viajar dentro de los Estados Unidos, aun si es un indocumentado, solo tiene que tener un ID válido. Obviamente si no puede obtener uno ahí es cuando se le complica, pero yo tuve uno válido. Y entonces es bueno también educarnos, si es posible, dentro de los Estados Unidos. Hay muchas organizaciones, por ejemplo, la Escuela de Leyes de BYU, aquí en Provo, tiene una organización que se llama No Más Desconocidos, No More Stranger Foundation, y es una clínica de inmigración gratis. Aquí mismo en Utah.
y dan consultas gratis. Y todos los servicios que ofrece son gratis también. Uno solo tiene que pagar la tarifa del gobierno. Por ejemplo, encontrando esos recursos, yendo con profesionales que les pueden hablar un poco más acerca de su situación, para que uno no tenga que vivir con ese miedo y escondiéndose. Porque al final del día, todos somos humanos y nos merecemos vivir nuestros sueños, o por lo menos vivir cómodos, sino ponernos límites por algo que no conocemos. Así que yo le digo a todas las personas que deben aprovechar de los recursos que tenemos en Utah, es verdad, y no dejar que la falta de conocimiento nos ponga límites a nuestros sueños. Es cierto. Y para terminar este episodio, pudimos conversar contigo horas. Vamos a invitarla a otro. Queremos invitarte a otro. Así nos enseñas un poco más sobre las cosas que tú estás haciendo, sobre la organización y sobre algunas cosas que desconocemos también. Pero quería terminar con una frase que la aprendí hace poco y que me gusta, que dice: todas las personas, como por falta de conocimiento, no cumplimos nuestros sueños. Y muchas personas con el conocimiento también no cumplimos nuestros sueños. Entonces siempre de alguna manera va a depender de nosotros. Y como tú dijiste, no escondernos. Y no significa, como no importa, voy a romper las leyes, no. Algo que también me gusta, que siempre me decía mi hermana, que por eso sigue derecho, le encantan las frases en cuanto a leyes y todo eso. Como cuando tú llegas a la casa de alguien, tú debes seguir las reglas de la casa de esa persona. Como aquí, me debo quitar los zapatos. Pregunto, ¿me quito los zapatos? Y te dicen sí, debes quitarte los zapatos. Y pienso que a veces las personas que venimos decimos, no, igual es un país que de alguna manera te restringe algunas cosas, pero sigue siendo el país y sigue siendo la casa de. Entonces, si yo aprendo a respetar esas leyes, yo también me voy a respetar a mí. Como pagar los impuestos, tener una licencia de conducir válida, que también nosotros podamos aportar y no de alguna manera disminuir o ser una carga negativa para el Estado. Así que gracias por estar aquí, gracias por contarnos tu historia y esperamos poder verte en otra ocasión y gracias a ustedes también por escuchar. Okay, gracias. Ya, bye. Bye.